Arrancamos con Democráticamente nuevamente aquí por esta emisora que nos abre los brazos. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Sí, ahí estamos. Y bueno, nos cobija en esta hora de radio con muchísimas voces, muchísimas. Bueno, las voces que podemos en realidad tener. Soy Juan Francisco, les voy a hacer compañía desde el micrófono. Está allí Oscar en los controles técnicos, está Bárbara González en la producción, bueno, está por los chicos que están también trabajando con nosotros, que están compartiendo también su material y sus materiales. El programa número 84 de Democráticamente, que estamos por transitar. Quédense allí, en un ratito, ya, en segundos, en mi editorial voy a hablar de uno de los temas. Creo que durante la temporada no lo hablé, pero encontré la necesidad de hablarlo, que es el tema de la seguridad o la inseguridad. Bueno, ya lo voy a contar con números, con datos, con, por supuesto, la opinión personal de lo que creo que está ocurriendo en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe. Para lo cual también tenemos prevista una entrevista con el diputado nacional Juan Martín, que esta semana emitió un informe a los medios sobre lo que pasa con los recursos que envía Nación a la provincia de Santa Fe. Según lo que dice el informe de Juan Martín, lo va a contar aquí, se lo vamos a preguntar. La provincia de Santa Fe está relegada, está discriminada de los aportes nacionales en materia de seguridad. Así que quédense allí porque vamos a hablar de este tema, un tema indudablemente que nos trasciende a todos, nos trasciende a todos. Es impactante ya lo de la seguridad. Es más, algunos hasta escuché a colegas y demás decir, nos estamos acostumbrando a tener inseguridad. Así que estar muy atentos con este tema, que por supuesto es uno de los temas que vamos a tratar en el programa. Otro de los temas que vamos a tener o va a estar charlando con nosotros es la diputada provincial Matilde Bruera, diputada peronista, cercana a María Eugenia Bielsa, del sector de María Eugenia Bielsa, que esta semana rompió con el bloque que venía, o el interbloque que venía del Partido Justicialista o del Frente de Todos. A ver, 7 integrantes tenía el bloque del Frente de Todos. Bueno, ahora tiene 2 menos. Aunque ya tenía uno menos, que era Cachi Martínez. Y los otros que están allí, Rubeo, Lucila de Ponti, Busato, bueno, y Olivera, están allí, están ahí. Bueno, por lo pronto estaban integrando un bloque de 6-7. Bueno, ahora tanto Matilde Bruera como Paola Bravo se abrieron abrieron un bloque propio. Lealtad Kirchnerista se llama, si no me equivoco, el bloque de Bruera y Bravo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Vamos a estar hablando con la diputada, por supuesto, del tema, y vamos a preguntarle a ambos, porque da la casualidad que la producción preparó estas entrevistas que vamos a hacer en un rato con 2 personas del derecho, con 2 abogados, abogada, y con también mucha historia en el trabajo en ese rubro. Y bueno, y uno de los temas de la semana es todo lo que ha pasado en torno al Consejo de la Magistratura. Así que vamos a estar hablando del tema también, le vamos a preguntar sobre esto a nuestros entrevistados. Así tenemos muchísimos, así que quédate allí. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Perotti vive una realidad paralela en materia de seguridad. Bien podría ser
el título de esta editorial. ¿Qué otra cosa más importante tenía en agenda el gobernador cuando tenés solo en el departamento Rosario más de 80 muertes violentas en lo que va del año? ¿Qué otra cosa más importante tenía en agenda el gobernador cuando dejaron 46 balas hervidas en una escuela, amenazando a sus directivos, docentes y dejando sin clase por miedo a cientos de chicos? ¿Qué cosa más importante tenía en agenda el gobernador cuando las sedes de la justicia siguen siendo amenazadas? Por ejemplo, la doble amenaza de bomba contra la sede de la Fiscalía Regional 2, que funciona en Mitre y Virasoro, en Rosario, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, y en un anexo que está enfrente. Déjenme decirles que me pareció una falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia todos a todos los funcionarios que asistieron a la convocatoria de la Junta Provincial de Seguridad Vial, que el gobernador no la haya encabezado y no haya asistido, ni el gobernador ni la vice. Y así estamos, ausencia y silencio en el gobierno provincial con este tema. Miren, voy a traer algunos datos. Según datos, escuchen bien, del Ministerio de Seguridad Provincial, datos oficiales, Santa Fe sufrió 118 homicidios en lo que va de 2022. 118 homicidios en lo que va del 2022. Las estadísticas reportadas hasta el 17 de abril arrojaron que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario ocurrieron 77 de esos casos, aunque si sumamos los de esta última semana, superan ampliamente los 80. Además de Rosario, la ciudad de Santa Fe es la segunda jurisdicción donde mayor cantidad de homicidios se han notificado, con un total de 28, seguido por San Lorenzo con 4, las colonias General Obligado, San Cristóbal, San Javier, General López, Castellano y Belgrano son los otros departamentos donde se registraron asesinatos. Acorde al informe, 48 de los 118 homicidios están relacionados a la economía ilegal, organización criminal, categoría que el Ministerio define como vinculados a mercados de producción y distribución de bienes o servicios ilegales, y o alguna de las personas involucradas pertenecen a grupos más o menos estructurados y con cierta estabilidad temporal, cuyas prácticas se ordenan en torno a economías ilegales como el narcotráfico. Por otro lado, 35 asesinatos se cometieron por conflictos personales, que incluye conflictos intrafamiliares, entre vecinos, vecinas, discusiones, entre otros. 2 se encuentran en investigación, 1 figura dentro de la categoría otros. Insisto, puntos de un informe elaborado hace días por el Ministerio de Seguridad de la provincia. En lo referido al tipo de lugar en los que se llevaron a cabo estos crímenes, 30 fueron en domicilios particulares, 85 en la vía pública. En el 78% se usaron armas de fuego para realizar el homicidio, mientras que en un 12,7% se utilizó un arma blanca. En tanto, 63% de los casos fueron indicados como realizados bajo una planificación previa y el 47% por mandato o pacto previo. Dentro de las víctimas, 23 jóvenes de 15 a 19 años perdieron la vida producto de los homicidios registrados. A ese grupo etario lo sigue el compuesto por personas de entre 25 y 29 años, fallecieron 21, y de 30 a 34, 14, todos jóvenes. En el apartado de género de la víctima se señala que el 81,4% de ellas son varones y el 18,6% mujeres. En ese sentido, se registraron 5 muertes de mujeres en contexto de violencia de género y 2 casos donde los autores fueron miembros de la fuerza de seguridad.
El momento del día donde más homicidios ocurrieron fue durante el horario nocturno. Bloque en el que se reportaron 69,5 de los delitos. Ahora bien, si tienen todos estos datos desde el Ministerio que debe velar por la seguridad de los santafesinos, ¿por qué no se previene? ¿Por qué no se invierte lo que se debe invertir? ¿Por qué este informe no habla del estado de las comisarías, ni hablar de las cárceles, que otro tema que asusta, de los vehículos utilizables? Un dato, en Rosario, por ejemplo, solo el 30% de la flota de vehículos policiales hoy se pueden usar, son utilizables, porque el resto están averiados y no se les pone un mango. No se les pone un mango. Les voy a contar algunos datos comparativos de abril a abril de Rosario y un triste récord a punto de romperse. En lo que va del año ya se cometieron más de 80 crímenes y la violencia no da tregua en el departamento de Rosario. La comparación con el mismo mes del año pasado tiene una triste y preocupante marca que está por romperse. Las cifras de la violencia y la muerte de la ciudad son escalofriantes. Lejos de las promesas y decisiones políticas que siempre parecen llegar tarde o no llegar, los números hablan por sí solos. Este mes de abril, si se toma nota de los fallecidos en hospitales tras ser atacados en general a balazos, algunos hace semanas, ya se registraron 19 homicidios. En menos de 24 horas en Rosario se registraron 6 decesos de personas por causas violentas, en general muertes a balazos. Sin ir tan lejos, en la madrugada de este último martes, personal policial informó que un hombre fue acribillado en un barrio, mientras que en la zona oeste encontraron un auto incendiado con 2 cuerpos no identificados en su interior, de los cuales aún falta la autopsia para determinar si se trata de 2 homicidios más. El mes de enero fue en este año uno de los más violentos, con alrededor de 20 asesinatos. ¿Escucharon bien? 20 asesinatos. Pero este mes de abril no está dando tregua. Siguen las balas y siguen las muertes. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero es inevitable no cotejar, por ejemplo, este mes de abril con el mismo de 2021, año que terminó en 241 crímenes. El año pasado, el cuarto mes, finalizó con 20 muertes violentas. Aún faltan 11 días para que termine este abril de 2022 y la escalada de violencia parece que marca un nuevo y triste récord. Guerra entre bandas, daños colaterales, zonas liberadas, ajustes de cuenta y tantos otros títulos que ponen a Rosario desde hace años en la crónica policial del país. En el mientras tanto, soluciones que no llegan, promesas que no se cumplen. La principal promesa del gobierno de Perotti fue la paz y el orden. Entonces, ¿cómo se explica que en 2021 se haya ejecutado solo el 60% del presupuesto en infraestructura destinado para cárceles y el 30% para seguridad interior? La finalidad servicios de seguridad es la que menor ejecución tuvo. 105 contra la ejecución total del presupuesto del 140. Servicios económicos del 142, servicios sociales del 133 o administración gubernamental del 110. La finalidad seguridad representó el 9,46% del presupuesto votado y el 7,1% del presupuesto ejecutado de la administración provincial. Por lo tanto, para el gobierno provincial parece que la seguridad tampoco es prioritaria y en este escenario realmente es gravísimo. Hay una cuestión actitudinal, falta de reacción y de convencimiento sobre lo que intenta hacer el gobierno ante la escalada de violencia.
Hay excusas, tiempos que nos llegan y críticas internas sobre cómo abordar, por ejemplo, el tema de la superpoblación carcelaria o de las fugas que se están produciendo en comisarías producto de esa sobrepoblación. Da la sensación que ya no hay capacidad de reacción sobre lo que está sucediendo. Un dato más. En los últimos 10 días hubo 3 fugas de comisarías. El 9, el 10 y el 19 del corriente de este mes. Santa Fe, Santo Tomé y Pérez. En Rosario, este lunes por la noche, tuvimos que lamentar 4 muertes en 40 minutos, que suman 15 víctimas fatales en la última semana, y deja a las claras que el gobierno pareciera no estar a la altura de la gravedad del tema. Además de esto, desde Nación no se está cumpliendo con los acuerdos o promesas que le hacen a los funcionarios de Santa Fe, o bien, como más leve, hay poca coordinación entre provincia y Nación. Es más, el propio ministro Lania reconoció que todavía no pudo tener una reunión con Aníbal Fernández por la llegada de los 1.000 gendarmes que prometieron para fin de marzo. Sigue demorada la construcción de la cárcel federal en Coronda, que viene siendo anunciada hace muchos años. Por encima hay un hartazgo de la sociedad santafesina con los anuncios, promesas, fotos, reuniones sin resultados. Recordemos, por ejemplo, que el intendente de la capital provincial, Emilio Jatón, estuvo con el presidente Alberto Fernández un mes hablando de que iban a llegar efectivos federales. Bueno, ¿dónde están? No están, no llegaron. Y en el horizonte tampoco se los ve. Así estamos con la seguridad provincial, grave, crisis total, una crisis que ya desborda cualquier tipo de análisis y comentario. Así arrancamos democráticamente. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Bueno, llegaron las noticias de la semana de política de santafe.com que nos trae nuestra compañerita Bárbara Ledros al programa. Antes de saludarte, Barbie, quiero contar de que, bueno, finalmente esta semana se eligieron o se renovaron o se reeligieron, también podríamos decir, las autoridades de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Pablo Farías fue reelegido por unanimidad, el socialista Pablo Farías fue reelegido por unanimidad justamente por sus pares. Jimena Sem, de la Radical del Bloque Evolución, bueno, fue reelegida también como vicepresidenta primera, y Ricardo Olivera fue elegido del PJ, fue elegido como vicepresidente segundo. Bueno, recordemos que el próximo domingo, 1 de mayo, arrancan las sesiones del periodo ordinario. El 140 periodo ordinario de sesiones va a comenzar el domingo 1 de mayo. En el Senado, la sesión preparatoria será el próximo miércoles. El próximo miércoles, allí, bueno, seguramente también continuará, por lo que tenemos entendido, Rubén Pirola, el senador de las colonias, como presidente pro tempore. Habrá que ver con la vicepresidencia primera y segunda, bueno, que en este caso actualmente el vicepresidente provisional primero es el senador de Constitución, Germán Eduardo Giacomino, y la vicepresidencia segunda es de la senadora de San Martín, la única senadora en integrar esta Cámara. Estamos hablando de Cristina Berra, Cristina Berra de San Martín. Por supuesto, la presidenta del Senado es la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que hay que aclararlo. Bueno, Barbie, contame, buenos días. Muy buenos días, Juan. Nos encontramos repasando las noticias destacadas de la semana de política de santafe.com. Punto por punto, ¿qué pretende el proyecto de reforma constitucional de Nicolás Mayoraz? Santa Fe tiene la constitución más atrasada del país, una demora que impone a la legislatura trabajar solo 6 meses al año.
La iniciativa del presidente del bloque Vida y Familia es la cuarta ingresada durante 2022, en el periodo extraordinario. Y se pretende, entre otras cosas, reelección del gobernador por única vez, una legislatura bicameral y extensión del periodo de sesiones ordinarias, es decir, que comience el 1 de marzo. Rosati asumió en el Consejo de la Magistratura y dispuso que juren los nuevos consejos. La Corte Suprema, con la firma de 3 de sus miembros, dispuso este lunes que el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros comience a funcionar de manera inmediata con la presencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosati. El Fondo Monetario Internacional elevó las proyecciones de crecimiento para la Argentina. El FMI elevó las proyecciones de crecimiento para la Argentina a un 4% en 2022, un punto porcentual más de lo previsto en enero último, y al mismo tiempo bajó las proyecciones mundiales del crecimiento debido a las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin Perotti se reunió una vez más la Junta Provincial de Seguridad, que dejó más diferencias. El segundo encuentro del año de la Junta Provincial de Seguridad se realizó este martes 20 de abril con la presencia de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena, los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Seguridad, Jorge Laña. También asistieron a la reunión en el Molino Fábrica Cultural legisladores y representantes del Poder Judicial. El gobernador Omar Perotti no estuvo presente por motivos personales, según se informó. Los docentes santafesinos rechazan la extensión horaria en escuelas primarias. Funcionarios del gobierno de Santa Fe se reunieron este martes de forma virtual con representantes de los gremios docentes para discutir la posibilidad de sumar 1 hora de clases en las escuelas primarias de la provincia. Lisandro Enrico volvió a reclamar por una obra trascendental para el sur provincial. El senador Lisandro Enrico reiteró su pedido para que se abran nuevos frentes de obra para la autopista de la Ruta Nacional 33 y que el gobierno nacional otorgue la prioridad e inversión para un avance coherente y aceptable, ya que el proyecto se vería terminado dentro de 100 años. Ahora sí, ruptura confirmada del bloque peronista en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Lo que venía siendo un rumor se confirmó en la tarde de este martes 19 de abril. El bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja Legislativa Provincial se rompió con las salidas de Matilde Bruera y Paola Bravo. Estas fueron todas las noticias destacadas de la semana. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Política de Santa Fe y también en la web como politicadesantafe.com con toda la actualidad de la política santafesina. Muchas gracias, Juan, por el espacio y nos encontramos en un nuevo programa de Democráticamente. politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Estamos en contacto con la diputada provincial Matilde Bruera. Matilde, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Bien. Muy bien. Bueno, Matilde, a algunos no nos sorprendió este desprendimiento suyo y de Bravo del bloque de PJ y a otros sí. Entonces, debo preguntarle el por qué. Bueno, no es nada grave, es solo un tema de necesidad de organizarnos de acuerdo a las identidades y de acuerdo a definiciones políticas de fondo que nos unen y nos hacen trabajar más cómoda, ¿no? Yo he tenido y tengo una posición muy definida en contra del acuerdo con el FMI. Creo que no debió firmarse ese acuerdo. Y bueno, no es una ruptura, sino que es una organización distinta para poder debatir las diferencia. Uh-huh. Dentro del bloque hay distintas opiniones en ese sentido, como lo hay también en otros temas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo creo que es necesaria la unidad del peronismo, pero desde la exteriorización de las distintas opiniones, desde la afirmación de las identidades, para que el debate sea mucho más profundo, ¿no? Y mucho más serio, y mucho más vinculado a los problemas de la gente, porque el acuerdo con el FMI es
un tema absolutamente vinculado a la situación económica que estamos atravesando en este momento en Argentina, ¿no? Matilde, usted lo hablaba del mensaje político. Bueno, el mensaje político se tomó justamente como esto de que la unidad del PJ, del peronismo, está cada vez más lejos, digo, el peronismo provincial, ¿no? Bueno, no sé, no creo. Creo que hay que... depende de la capacidad de debate que tengamos todos los protagonistas. Lo que sí, no se pueden esconder las diferencias, insisto en eso. Las diferencias no se pueden esconder, creo que hay que explicitarlas, debatirlas, hay que buscar espacios de mayor debate y mayor profundidad de los debates, y creo que la organización en distintos bloques favorece este debate. No es la primera vez. Primero, los demás partidos todos tienen un montón de bloques, y el peronismo también tuvo muchos bloques, hay monobloques, creo que eso forma parte de la democracia, forma parte de la organización, y no, a mí por lo menos no me alarma ni me preocupa, al contrario, me parece que trabajar más cómoda y pudiendo explicitar lo que pienso en ese tema, creo que es un tema que no hay que esconderlo, hay que decirlo, porque si no, no podemos abordar los problemas profundos de las personas, ¿no? Yo creo que en este momento hay una situación económica muy grave en la sociedad, la gente está reclamando una solución seria y bueno, estamos enfrentando un plan de ajuste del Fondo Monetario. Creo que el peronismo, que está vinculado a la justicia social, a la movilidad social ascendente y a la soberanía, la unidad es a partir de esas banderas, ¿no? Bueno, es lo que yo propicio desde mi idea, y bueno, yo creo que en el fondo con más de uno coincidimos, así que pero creo que hay que ponerlo en debate. Lo nuestro es un aporte al debate, nada más ni nada menos. En esta grieta interna que se produjo a nivel nacional al Frente de Todo con este tema que usted plantea, que es el acuerdo del FMI, indudablemente que por allí es redundante la pregunta, pero se siente más identificado con el sector kirchnerista, ¿no? Con Cristina y ese sector, ¿no? Sí, por supuesto, con el sector que afortunadamente hay un sector del peronismo que se ha definido claramente en ese sentido, y eso a mí me alegra porque es mi posición, además que yo creo que no debemos, y además porque es una deuda impagable, aunque uno esté de acuerdo en pagarla o no pagarla, la deuda es impagable, y en este momento van a venir las consecuencias de esa deuda, que obviamente la deuda es del macrismo, la deuda es una deuda que se tomó en el año 2017, pero bueno, el tema es cómo en la situación en que nos ha puesto ese endeudamiento impresionante, nos ha puesto en una situación muy difícil, y bueno, no es fácil enfrentarla, no es fácil abordar el tema, pero bueno, creo que desde la explicitación, la discusión, acá hay discusiones jurídicas, hay discusiones políticas, hay discusiones económicas, hay que explicitarlas, y creo, el peronismo además nunca le ha tenido miedo a las diferencias. El peronismo históricamente ha sido un movimiento con opiniones diversas, así que creo que nadie se tiene que asustar por estas cuestiones, ¿no? Seguro. Y además, ojo, el peronismo en la provincia tiene varios bloques. Hay un bloque y hay 2 o 3 monobloques. Nosotros somos uno más, un bloque más. Claro. Es un subbloque dentro del peronismo, digamos, somos uno más. Los demás bloques no sé por qué no causaron tanto escándalo, ¿no? No, sí lo causaron. En realidad nosotros, o por lo menos nosotros, aquellos que nos siguen van a saber, nosotros tratamos a todos, hemos dicho cuando, por ejemplo, hace poquito, y se lo cuento, se separó el bloque de evolución de la UCR del Frente Progresista,
política. Hemos contado, por ejemplo, fuimos los primeros en contar cuando Cecilia Arcando, que bueno, hoy está allí siendo aliada del peronismo provincial, se fue de Juntos por el Cambio, y bueno, obviamente esto también es noticia porque indudablemente el peronismo, el Frente de Todos está teniendo internas allí adentro, tanto provincial como nacional. Es así, Matilde, ¿no? Sí, por supuesto, es parte del debate, y creo que eso es muy sano. Uh-huh. Si no hubiera estos debates, sería muy preocupante, porque quiere decir que estaríamos escondiendo los problemas. Seguro. Además del peronismo está el bloque de Cachi Martínez, el de Cecilia Arcando, el de Busato, hay varios. Nosotros somos uno más, que nos hemos unido y propuesto una organización y coordinación distinta del PJ, porque nos sentimos más cómoda explicitando lo que opinamos. Uh-huh. Matilde, y en este bloque que integran con Paola Bravo, ¿estará más identificado con el gobernador Perotti que con la otra, bueno, el bloque como venían integrándose? Para nada. Uh-huh. Yo vengo de una interna con Perotti, nunca he avalado ni he estado cerca de las políticas de Perotti, salvo en su momento, en la primera etapa, la política de seguridad que tenía como ministro a Marcelo Saín. Uh-huh. Después de la persecución y lo que pasó con Marcelo Saín, realmente es lo único que valoré de la gestión Perotti hasta el momento, así que no nada de eso, no hay ni acuerdo ni vinculación con el perotismo, no participo de ninguno de esos aspectos. Uh-huh. Esos son chicanas para justificar posiciones, pero no hay absolutamente nada de eso. Matilde, me da pie para preguntarle, porque allí en el tema Saín, que usted lo trae a la entrevista, en Saín Traferri, podríamos también decirlo, hubo un contrapunto, o sea, votaron de formas diferentes, pensaba diferente con ahora su compañera de bloque. No es así, no es cierto. A ver, cuénteme entonces. Paola Bravo siempre acompañó la defensa de Marcelo Saín, siempre acompañó la defensa de Saín. En un solo tema, que ahora no recuerdo, votó diferente, pero nada más, en un solo tema. Busato también ha votado diferente en algunos temas, digamos. Uh-huh. En el tema Saín, cada uno fue interpretando. Yo creo que he sido la más consecuente porque fui la más convencida, y bueno, algunos han tenido opiniones diversas en cuestiones puntuales, nada más, pero Paola Bravo siempre acompañó la defensa del proyecto de seguridad de Marcelo Saín. Uh-huh. Bien. Matilde, la última con respecto al tema, porque usted es una persona de consulta en otras cuestiones y me gustaría que me dé su mirada en otros dos temas que hacen a la actualidad política también. Con respecto a este tema, ¿sigue teniendo contacto con Bielsa, con María Eugenia Bielsa, y le consultó sobre esta movida? ¿Lo hablaron? Por supuesto que tengo contacto, y María Eugenia Bielsa conocía que yo iba a tomar esta decisión. Conocía a María Eugenia, sí. La decisión es mía, no es de María Eugenia Bielsa, pero ella estaba al tanto de la decisión y le pareció correcto el camino que yo elegí. Además me decía María Eugenia que cuando ella estaba en la Cámara de Diputados el peronismo tenía 4 bloques, así que para ella es lo más natural. Esto es bueno, es lo más natural, que cada uno se quiera organizar de acuerdo para trabajar con mayor identidad y más cómodo. Después yo me puedo sentir, después nosotros estamos no solo dispuestas, sino creo que corresponde sentarnos y charlar los distintos temas, ¿no? Seguro. Sí, y es más, nosotros hoy salió votado Ricardo Olivera como vicepresidente segundo de la Cámara y nosotros lo apoyamos. Sí. No tiene nada que ver que estemos en un bloque u otro, no, eso no tiene nada que ver. Seguro. Y yo soy muy crítica en este momento de la política de seguridad de Perotti, por ejemplo, y de algunas otras cuestiones, así que bueno, digamos, no es algo más simple, y a mí realmente me extraña que algunas reacciones realmente me extrañan, pero bueno,
habrá que acostumbrarse. Sí, y le voy a sumar algo más al comentario para ir a los otros temas, a otras dos preguntas que tengo aquí apuntadas para consultarle. Por ejemplo, cuando fueron las últimas elecciones, los sectores pro vida, los sectores celeste, metieron 6 diputados, que hoy tienen, creo que si no me equivoco, 4 bloques o 3 bloques. Así que no es para extrañarse, no es para... Pero bueno, obviamente que hay que charlarlo, como usted decía, blanquearlo y también consultarle, bueno, los por qué, cuáles son esas diferencias que usted nos pueda contar y pueda la gente que nos sigue, que nos escucha. Yo creo que es mucho más sano, es mucho más sano porque si no las diferencias se van escondiendo y eso sí puede hacer implosionar la política. Es mucho más sano explicitar las diferencias, explicitar la necesidad, porque es cierto, eso sí reconozco, que todo el bloque es muy complicado, porque es un bloque muy chico y todos venimos de sectores distintos. Entonces, bueno, es lo más natural del mundo, que uno quiera sienta más cómodo con uno que con otro, ¿no? Y bueno, y sobre todo porque el tema de la deuda, en mi opinión, es un tema bisagra en la política argentina. Entonces, bueno, un acuerdo mínimo tiene que tener eso como base. Seguro. Así que, y después de ahí debatimos todo lo demás. Matilde, saliendo de esto que bueno, fue la centralidad de la nota, como mujer del derecho, me gustaría que me dé su opinión con respecto a lo que está pasando en torno a la designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, que bueno, fue el tema de la semana, indudablemente. Y sí, la verdad que es escandaloso lo que ha pasado, yo decía ayer en la Cámara de Diputados, esta toma por asalto que ha hecho la Corte del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque para todo esto realmente es asombroso que la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, haya llevado adelante un procedimiento absolutamente espúreo, que empezó en diciembre, cuando la Corte reflota una ley que fue derogada por el Congreso. La Corte tiene facultades para declarar inconstitucionalidades, pero no para poner en vigencia una ley que está derogada, porque las leyes las deroga el Congreso y las pone en vigencia el Congreso. Bueno, con esta maniobra, la ley que refrota decía que debía presidir el Consejo de la Magistratura, la Corte. Entonces, bueno, eso es lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura. Ha reflotado una ley derogada para asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. Esto desvirtúa el Consejo de la Magistratura, porque justamente el Consejo de la Magistratura fue creado como un órgano plural para democratizar la administración de la justicia, para administrar los recursos, para administrar las designaciones de los jueces, los temas disciplinarios, digamos. A la Corte presidirlo asume todo el poder sobre el Poder Judicial y esto genera un disciplinamiento sobre los jueces, con lo cual se ha roto lo que se llama la independencia interna del Poder Judicial, porque los jueces van a estar presionados. No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura es el que analiza la disciplina de los jueces, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los jueces quedan disciplinados. Yo me pregunto qué juez se va a animar a dar lugar a un amparo por un tarifazo, o qué juez se va a animar a rechazar cuando se cobre el impuesto a las grandes fortunas y alguien meta un amparo. Digamos, este escándalo de la Corte y el Consejo de la Magistratura va a repercutir en la vida cotidiana del pueblo. Entonces, bueno, es muy grave, es una ruptura del sistema democrático y del sistema republicano. Dentro de esa gravedad queda claro también que bueno, se avanza contra o se avasalla la libertad de los poderes, ¿no? También allí se mete una cuestión de esto de la libertad de los poderes, ¿no? Claro, la independencia de los poderes. La independencia. La Corte le está diciendo al Congreso lo que tiene que hacer. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Cómo la Corte le va a decir al Congreso lo que tiene que hacer? Son poderes distintos. Justamente los poderes son independientes para evitar la suma del poder público. Tiene que ser órganos independientes que incluso si tienen diferencias en ese sentido se establece un equilibrio de poderes, se establecen distintas posiciones, pero es como si el Congreso se pusiera a dictar fallos.
Esto es lo mismo. Acá un tribunal que tiene la facultad de dictar fallo agarra y deroga leyes y pone en vigencia leyes. Realmente está legislando la Corte, está legislando, y esto es absolutamente ilegal. Yo creo que los ministros de la Corte deben ser sometidos a un juicio político, no me cabe ninguna duda, porque esto es un atropello institucional sin precedentes en este país. Diputada, como siempre, muy amable por su atención y muchas gracias por su mirada, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, gracias. Que siga Gracias. bien, saludos. Gracias, hasta luego. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Ya estamos en contacto con el diputado nacional Juan Martín. Juan Martín, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien, bien. Juan, cualquier ciudadano santafesino está preocupado por la seguridad en nuestra provincia, pero por su responsabilidad le toca hacer ver algunas cuestiones, como por ejemplo en su momento usted planteó que desde Nación enviaron gendarmes a Rosario, pero a otros lugares, como por ejemplo a la capital provincial, no. ¿Es así? Sí, la verdad es que es un problema que tiene toda la provincia hoy, Juan, ¿no? En su momento preguntábamos a ver qué había pasado con los federales en general en Santa Fe, porque recordemos que en el medio de la campaña electoral del 28 de septiembre, el jefe de gabinete y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunciaron 1.575 efectivos federales para la provincia de Santa Fe. Algo que nosotros veníamos reclamando, y en su momento lo celebramos, porque, insisto, estábamos viviendo una crisis muy grave de inseguridad, la seguimos viviendo, con una tasa de homicidios en Santa Fe y Rosario muy por encima de la media nacional, y lamentablemente no teníamos ninguna colaboración activa del Estado Nacional. De hecho, los agentes federales que estaban en el territorio santafesino, sentimos que, hablando con los vecinos y recorriendo los barrios, que habían dejado sus funciones y habían sido trasladados. Bueno, la ejecución presupuestaria pone blanco sobre negro esta situación, ¿no? Recordemos que Santa Fe tenía 3.000 millones de pesos asignados para el periodo 2021 y se terminaron ejecutando casi apenas un poquito más del 100%. En una economía, digo, porque parece un dato positivo, ¿no? Pero en una economía con un 50% de inflación, con un presupuesto totalmente desfasado, Santa Fe apenas llegó a cumplir, cuando otras provincias como La Rioja, San Luis, Catamarca, ejecutaron por encima hasta del 500%, ¿no? De hecho, La Rioja, Juan, tiene la misma cantidad de gastos efectivos que la provincia de Santa Fe, ¿no? Y las situaciones, obviamente, son muy disímiles, no decimos que no haya ninguna necesidad en las otras provincias, pero claramente el foco crítico está en Santa Fe, y el Estado Nacional no le presta atención a todo lo que pasa en la provincia. Obviamente que sí, también queremos saber cómo están distribuidos en territorio, pero el problema que tenemos hoy más grave es que esa promesa de 1.575 efectivos federales no se cumplió y no tenemos ninguna novedad de cuándo se va a cumplir. La provincia, según lo que dice usted, está relegada por Nación en la asignación presupuestaria en materia de seguridad. Completamente. Cuando uno va al promedio nacional, Juan, el 130% se ejecuta en promedio. ¿Por qué decimos que le faltan 700 millones a Santa Fe? Solamente como para igualar el promedio de ejecución nacional. Nosotros sentimos que Santa Fe debería haber tenido además un esfuerzo adicional, y no provincias como La Rioja, San Luis, Tucumán, que realmente ejecutaron. En Tucumán se ejecutaron 5.000 millones de pesos, y en la provincia de Santa Fe 3.000. Ese es el grado de prioridad que tiene el gobierno nacional con Santa Fe en materia particularmente de seguridad. Bueno, no, los anuncios, las fotos, las reuniones, las reclamaciones quedan a un costado y se pone blanco sobre negro cuando uno ve efectivamente cuáles son los recursos que se destinan. Y ahí está la verdad, ¿no? Esos 700 millones, Juan, hubiesen significado el arribo de 2.000 efectivos federales aproximadamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, digamos, los siguientes al anuncio del gobierno nacional. Bueno, no estuvieron. Bien. Diputado, cada vez que la oposición habla sobre presupuestos o recursos desde la Casa Rosada, rápidamente le recuerdan que no le aprobaron el presupuesto.
Bueno, el presupuesto justamente lo objetamos por cuestiones como estas, ¿no? 2021 nos da la razón. Fíjate, Juan, que esa previsión presupuestaria quedó completamente a mitad de camino. Una inflación proyectada del 29% terminó en más de un 50% interanual, y el presupuesto del 2021 efectivamente quedó tan desfasado como el que se proyectó para 2022. Digo, esto en general fue nuestro planteo para con el gobierno, que ponga un presupuesto que realmente nos permita discutir sobre políticas públicas y que después nos pasen estas realidades, ¿no? Donde estamos hablando de una ejecución del 100% en la provincia de Santa Fe, pero que está muy lejos de los valores reales del presupuesto efectivamente ejecutado en toda la nación. El antecedente más inmediato, para ser concreto, el antecedente más inmediato justamente grafica que el presupuesto que se envió para 2022 era un presupuesto totalmente desfasado y irreal. ¿Considera que tanto nación como provincia todavía no entendieron el drama, la crisis que viven los santafesinos por el tema de la inseguridad? Bueno, no es una consideración, Juan, nos remitimos a los números, porque venimos haciendo pedidos de informe, hicimos una interpelación a la ministra anterior de Seguridad y se lo pedimos al gobernador en diciembre también, que nos den cuenta de este estado de situación con los recursos y las acciones para seguridad, y analizando los gastos efectuados en la cartera queda blanco sobre negro, ¿no? Una ejecución muy similar tenemos en la provincia de Santa Fe. Se ejecutó en promedio un 140% del presupuesto provincial. Pero mientras otras carteras tienen un nivel de sobre ejecución mucho mayor, como servicios económicos, servicios sociales, hasta acciones gubernamentales, tienen muy por encima del 100%. El presupuesto de seguridad, una vez más, apenas supera el 100% en la provincia de Santa Fe. Y eso demuestra claramente de que no termina siendo prioridad, porque si no, recursos que se pueda contar, partida que se pueda redireccionar, debería estar concentrada en sumar más equipamiento, tecnología, efectivos, obviamente que todo debería estar ordenado en base a un plan que no estamos viendo, pero en lo inmediato lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, y todas las herramientas que tengamos a disposición deberían volcarse a seguridad, y no sucede. Me da pie para preguntarle por dónde pone usted esta cuestión de comunicación política entre la provincia y la nación. Digo porque, a ver, lo decía al principio de la entrevista, usted como legislador nacional tiene que ir a hacer ver en el Congreso, que es la caja de resonancia de todo el país, lo que pasa en determinados temas, como por ejemplo de la seguridad en nuestra provincia de Santa Fe. Pero después hay un diálogo político institucional entre los gobiernos, entre el gobierno provincial y nacional. Digo, ¿dónde pone usted el accionar del gobierno de la provincia? Bueno, sentimos que Santa Fe debería tener una voz mucho más fuerte, Juan, ¿no? Porque así como pasa en este tema de seguridad, que es la principal preocupación de los santafesinos, Santa Fe puede enumerar una serie de destratos por parte del Estado Nacional durante estos más de 2 años de gestión. Y te doy algunos ejemplos. Lo que sucedió con la hidrovía, que terminó improvisándose y focalizándose más hacia una caja de algunos actores del gobierno que hacia un servicio destinado a la infraestructura de la producción, que es lo que debería ser. El cierre de las exportaciones de carne, donde las industrias frigoríficas y la producción ganadera sufrieron consecuencias muy graves, digamos, en términos económicos, productivos y de empleo. Lo pueden dar cuenta la cantidad de frigoríficos que tiene la provincia de Santa Fe, y que a nivel nacional es la principal provincia en la cadena. Lo mismo sucedió con el biodiesel, ¿no? Con el nuevo régimen de biocombustibles. Se priorizó el bioetanol en las provincias del norte en base a azúcar, pero lo que tiene que ver con biodiesel, efectivamente también se castigó a Santa Fe, sin ir más lejos. El cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja. Cuando uno ve el accionar político del gobierno nacional, ve que efectivamente hay un destrato sistemático a la provincia de Santa Fe. Y nosotros sentimos que haría falta una voz mucho más fuerte, que no se exprese únicamente a través de un tuit, sino que tenga posiciones políticas contundentes y que además accione en consecuencia, ¿no? Hoy vemos que Santa Fe queda a mitad de camino también con ese liderazgo provincial.
Uh-huh. Volviendo al tema de seguridad, diputado, hace unos días se volvió a reunir la Junta Provincial de Seguridad. ¿Considera que se debería invitarlos a la misma, a los legisladores nacionales? Desde ya, porque nosotros también podemos ayudar al gobernador, si lo dijimos claramente cuando tuvimos una reunión los senadores y los diputados nacionales. Cuenten con nosotros para ayudar, para impulsar, para hacer sentir la voz de Santa Fe. Pero el gobierno se tiene que dejar ayudar también, y sobre todo si se trata de las necesidades de Santa Fe y en una cosa tan urgente como seguridad, no hay distinción política y camiseta. Nosotros no nos tiembla el pulso en pedir que se atienda a Santa Fe, más allá de que esté gobernada por el justicialismo. Al contrario, sentimos que esto que nos acosa todos los días y que nos hace vivir con miedo, encerrados o con mucho temor a salir a la calle, tiene que tener todos los esfuerzos del Estado nacional y el provincial. Y ahí vamos a estar, pero bueno, lamentablemente vemos que no está esa vocación también de llamar a todos los actores al diálogo, al trabajo conjunto, a la acción política, y las consecuencias están a la vista también. Uh-huh. Diputado, para cerrar lo llevo a otro tema, el tema de la semana, me parece, indudablemente. Como hombre del derecho, ¿cuál es su mirada, su análisis sobre todo lo que pasó con respecto al Consejo de la Magistratura en los últimos días, desde la asunción de Rosati a la disputa por los cargos en el mismo? Bueno, la verdad que te digo, me da mucha angustia, porque veo un gobierno nacional que mientras las prioridades de los vecinos, de los argentinos, están centradas en ver cómo se llega a fin de mes, cómo logramos fortalecer el salario real y que la inflación no haga este estrago que está haciendo en los salarios de trabajadores y trabajadoras, bueno, cómo nuestros chicos recuperan contenidos después de la verdadera tragedia educativa que vivimos, cómo vivimos más seguros, ¿no? Estos son los problemas diarios de la gente. Bueno, la agenda del oficialismo está centrada en garantizar una justicia acólita, que esté al servicio del poder, que garantice la impunidad, y ahí están todas las acciones en consecuencia. Se desoyen los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puntualmente, hasta hace pocos días se decía que no se debía integrar este Consejo de la Magistratura, tal como le puso la Corte en diciembre. Bueno, al final parece que tampoco era para tanto y lograron colar un miembro en el Consejo de la Magistratura manoteando una banca, ¿no? Digo, las observaciones respecto al fallo parece que no eran tan graves al final, porque el objetivo, insisto, está centrado en un desfasaje muy fuerte del gobierno nacional y del oficialismo respecto de las prioridades de la gente, y muy concentrado en las necesidades de algunos funcionarios que tienen que rendir cuenta ante la justicia y que están preocupados por su situación personal. Uh-huh. Mientras tanto, la independencia de poderes sigue quedando en dudas, ¿no? Por lo pronto. Sí, y además a un escenario, Juan, de muchas dificultades, de profundas dificultades en materia económica, social, en materia de convivencia ciudadana, le sumamos una nueva crisis institucional, ¿no? Con muchos conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con un Poder Legislativo que el oficialismo está queriendo también congelar para que se paralice el Congreso y no pueda cumplir su función. Nosotros tenemos que abocarnos a dar herramientas legislativas que empiecen a resolver algunos de nuestros problemas estructurales, pero lamentablemente esta interna en el oficialismo y esta vocación casi exclusiva de resolver los problemas vinculados a la justicia obtura la posibilidad de empezar a conversar y a resolver problemas cotidianos de la gente. Bueno, no es un camino que elijamos, pero sí estamos ahí firmes para no tolerar los atropellos. Tenemos mandatos muy claros de Juntos por el Cambio en ejercer esa oposición y hacer valer los millones de argentinos que optaron por una opción diferente a la del gobierno. Y el gobierno tiene que entender que las composiciones en las cámaras y en la realidad política argentina han variado y tiene que retomar el guante como para poder empezar a trabajar con ese mensaje que le dio a la gente, ¿no? Y corregir. Lamentablemente, lo que debemos es insistir en el mismo problema que nos trajo hasta acá en estos 2 años y medio de gestión. Diputado, como siempre, muchísimas gracias por la atención, muy amable. Por favor, Juan, a ustedes a disposición. Que siga bien.
Bueno, charlamos con el diputado nacional Juan Martín, diputado radical de Juntos por el Cambio, de estas observaciones que ha hecho en las últimas semanas, en los últimos días, con respecto al tema económico de la seguridad, a lo que no aporta la nación a los santafesinos en esta grave crisis de seguridad que lo reflejábamos también en la editorial al comienzo del programa. No me quedó más tiempo, así que bueno, tenemos que cerrar rápido el programa, me dijeron la producción, bueno, porque bueno, nos estiramos con las entrevistas, con la editorial en el día de hoy. Les pido que nos acompañen en la web democráticamente.com.ar, donde también vamos haciendo contenidos y entrevistas que son dignas de ver, de escuchar y por supuesto comprender. Así que los invito a que nos acompañen en democráticamente.com.ar y que, bueno, sean parte también de estos contenidos que vamos haciendo. Vamos a ir teniendo novedades en los próximos, estar atentos. Creo que la próxima semana es el último programa del mes, ¿no? Bueno, vamos a hacer un anuncio en el último programa de este mes de abril. O tenemos otro. A ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es? Sí, el último programa del mes de abril. Así que vamos a tener algún anuncio seguramente en este programa. Les agradezco a todos por estar del otro lado. Gracias Oscar, gracias Bárbara, gracias Barbie, gracias Facu, que están así. Bueno, a todos los que están, Agostina también que nos está acompañando. Buen resto de jornada, buena semana, cuídense. Chau.